Muy, pero muy buenas noches a todos aquellos que se conectan aquí en su emisora RSA hoy, jueves, ya estamos a 20 de junio del año 2019, siendo las 7:11 de la noche. Muy buenas noches, pastora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrés. Le damos gracias al Eterno por un día más de vida, como todos los jueves que nos permite estar hoy acá. Gracias por una semana que el Eterno nos da a todos. Gracias por su misericordia, porque vemos que cada día el tener un día más de vida es una ganancia. Y a nivel del mundo estamos viendo tantas situaciones que están sucediendo que definitivamente el poder mantenernos de pie, el mantener nuestra vida en las manos del Creador es un milagro. Y para mí el estar cada día perseverando y luchando por la muna es un privilegio, ¿no? Porque bien dice la Escritura que el que persevera hasta el fin será salvo, y el perseverar es todos los días. Todos los días nos enfrentamos a situaciones difíciles en el hogar, en la familia, en las finanzas, en el ministerio. Y el tener la voluntad de resistir y no desmayar es un privilegio, y no podemos en estos momentos tan difíciles que a nivel de la tierra es perder el norte para donde vamos, es perder la cordura de sostenernos fieles y firmes hasta el último día, porque definitivamente el estar batallando contra un sistema religioso, contra las situaciones adversas, no es para cualquiera, es para valientes. Y yo pienso que cada día el Eterno ha venido pasando el angeo a nivel de la tierra, a nivel de las congregaciones, a nivel de las familias, escogiendo entre lo santo y lo profano. Y para mí este tiempo ha sido muy edificante en mi vida personalmente, donde le agradezco al Eterno por los procesos, por los desiertos, por todo lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestro ministerio, porque todo eso nos ha moldeado el carácter y nos ha enseñado cada día a tener la madurez para poder formar un pueblo diferente, un pueblo que realmente tenga identidad, porque ese es mi mayor anhelo, es mi mayor deseo, el poderle servir al Eterno fiel y firme hasta el último día. Hoy tenemos un tema muy importante, y es: o eres cabra o eres oveja. Y a veces todos pensamos que somos ovejas, pero vamos a darnos cuenta que hay raíces en nuestra alma que todavía tiene que el Eterno quebrantar y transformar dentro de nosotros para poder llegar a esas ovejas, ser perdidas de la casa de Israel. Vamos a este estudio a hacerlo en tres partes. Vamos a hacerlo primero en estudiar qué es la cabra, en el segundo qué es la oveja, y la tercera ese texto cuando Yeshua dijo que se fue por una y dejó las 99, cuál mal intencionado y manipulado es hasta el día de hoy, porque esa enseñanza muchos la utilizan para manipular al pastor o para siempre sacar enseñanzas almáticas. Entonces, este estudio es muy importante, porque usted a futuro tal vez va a tener un liderazgo, va a tener un pueblo donde usted va a formar, y usted va a tener la capacidad de discernir realmente quién es oveja, quién es cabra, quién es remanente de Israel. Porque si todos fueran remanente de Israel, si todos fueran ovejas, si todos fueran la oveja perdida, pues sería muy sencillo rescatar, pero nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de cabras vestidas de ovejas. Entonces uno dice: ah, qué linda persona, qué lindo discípulo de Yeshua, qué linda persona se ve, pero realmente en el traspaso de la vida, de los años, del tiempo, el Eterno va mostrando quién es cabra y quién es oveja. Cabra en el hebreo es seriat, y sería significa macho, y Ishin en el macho cabrío, y She y Shin cabrito. La oveja en hebreo es Arán. Y yo quiero que leamos, y esto está ocurriendo, esta palabra es como algo profético que está ocurriendo en los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, Yeshua por segunda vez, en su gloria todos los santos ángeles, él entonces se sentará en su trono de gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mire que esto es profético, no dice todas las congregaciones, todas las denominaciones, no. Naciones, y hablamos que de naciones son pueblos, y si hablamos de pueblo, de las tribus de Israel. Y apartará unos de los otros como apartará el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá la oveja derecha y los cabros a la izquierda. Entonces el rey dirá al padre, a los derecha venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dice algo muy claro, y es que desde la fundación del mundo fue creado el remanente de Israel como un pueblo, como un corazón de oveja. Pero dice que al lado izquierdo serán desechados los que son como cabras. Entonces démonos cuenta que el tener esa raíz o esa identidad, nuestro espíritu, nos va a llevar a ser desechados. Entonces vamos a entender unas características y unas actitudes que lleva a identificar cómo es una persona que tiene una piel de oveja, pero tiene un corazón de cabra. Los cabritos comen deliciosa basura, o sea, ellos comen todo lo que se les atraviesa. O sea, ellos no son selectivos como la oveja, que la oveja come los ollejos, come pasto. No, ella come todo lo que se atraviesa. Entonces, esto nos da una identidad de que es ese tipo de personas que cualquier evangelio come, ¿sí? Va a cualquier lugar y todo le parece bonito, todo le parece bueno. Ese tipo que va de congreso en congreso, de administración en administración, que va por YouTube y se come todas las enseñanzas y come de aquí, come allá, escucha al uno, escucha al otro y hace un revuelto en su estómago, en su espíritu, que finalmente lo único que tiene es basura, pero no tiene identidad y no tiene absolutamente nada. El cabrito o el cabro es orgulloso y vamos a verlo por qué. Es agresivo en contra de los otros. El cabro siempre brinca de redil en redil y otra característica es que es de mal humor, o sea, siempre vive de mal genio. Entonces vamos a ver por qué el cabro tiene mucho que ver con Satanás y es el rey de la montaña. Si usted mira cuando usted va a los pastales y tú que vienes de allá, si viste las cabras, ¿ellas en qué lugares se hacen? Las cabras se hacen en las montañas, en los abismos, es algo impresionante. Precisamente hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a la parte de Santander Sí. y ahí donde es el cañón del Chicamocha y toda esa parte, uno veía esas cabras de verdad en unas pendientes, en unos abismos y uno decía, ¿ese animal qué hace allá? Es atravesado, Sí, no le es da miedo atravesado. y si tú miras, la mayoría de cabras son solas. Sí. O sea, ellas se aíslan y se hacen en unos lugares que uno dice, uy, no. Son arriesgadas, son atravesadas, son como desafiantes, es la palabra correcta. Pero si tú miras la ovejita se hace en montañas, pero como en lugares manejables, ¿no? Como que ellas tienen sus espacios diferentes, ¿no? Sí, son como en zonas ya, como en valles, como en Exacto. zonas planas, no son locas. Tú nunca miras, o yo hasta el día de hoy no he visto una oveja por allá en una montaña alta, en una roca. No, No, ellas no son así, pero date cuenta que el rey de la montaña se llama la cabra. Ellos siempre buscan los lugares altos y vamos a ver que esto tiene que ver mucho con Satanás. Dice en Isaías 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribando eres hasta el Seón a los lados del abismo. Date cuenta que Satanás siempre quiso ser el rey, cabeza. Y uno mira una característica de una persona que tiene un corazón de cabra, quiere sobresaltar, quiere ser dominante y quiere ser brillante, sobre encima aún de sus autoridades espirituales. O sea, puede estar dentro de un lugar, pero no se conforma con ser oveja, quiere ser la cabeza.
Que decide, quiere estar siempre por encima de los demás. Exacto, quiere brillar. No es malo el querer ser líder, pero es un líder con un corazón codicioso. Entonces es una persona que siempre va a querer lugares visibles, lugares altos, y aún siempre esa actitud va a subestimar a los demás, aún a sus propias autoridades. Entonces es una persona que el corazón es guiado por Satanás, no por Yahweh, y su prioridad es siempre ser una cabeza. Esa persona nunca va a aceptar lugares pequeños. Entonces, cuando llega alguien a una comunidad así, el pastor tiene que tener mucho discernimiento, porque si se le da un privilegio, está llevando al trono no a una oveja, sino a un demonio que te va a querer quitar la cabeza a ti. Y eso con el pastor lo vimos. Tuvimos un caso de alguien que estudiaba teología y llegó a la comunidad y creía que porque sabía teología sabía más que los siervos. Y puede que sí, entre comillas, ¿no? Entonces, él quería que se leyera el púlpito y que se leyera los lugares visibles. Y él, gracias a mi amado, el Eterno siempre le da un don a mi esposo, y es el don de discernir los corazones. Y él nunca se ha dejado manipular por el conocimiento o por la apariencia de la persona. Él siempre escudriña el corazón. Mi esposo ha tenido ese llamado. Entonces, y llegó otra persona común y corriente, sin buscar posiciones, sin buscar lugares visibles, sin buscar el ser nombrado, nada. Y un día el Eterno, a través de mi esposo, le dio el privilegio de estar en el púlpito, y ese día tú conociste al cabro, porque se puso rojo como un tomate en la enseñanza, y apenas terminó el culto, lo primero que le dijo al pastor: me parece el colmo que yo, que estudio teología, usted no me ha dado el púlpito, y esta persona que es una ignorante lo pone a predicar. Y le dijo: me voy de la congregación. Entonces, y hay gente que es una cabra disimulada, ¿no? Entonces no toma la decisión como esa cabra que tuvimos, sino golpea con las críticas, golpea con los comentarios. Tuvimos un caso también de una persona que cuando terminaba de predicar, un siervo le aplaudía y le decía: ay, qué bien predica las enseñanzas del pastor. O sea, le estaba humillando y le estaba diciendo que el que predicaba no era él, sino el que predicaba era lo que el pastor le decía a esa persona. Y cuando terminaba de predicar, otros siervos decía: esa predica me pareció muy aburridora, esa predica no me gustó. Y con sus comentarios soeces y humillativos estaba mostrando que él quería el púlpito, ¿sí? Y como no se le dio el púlpito, se fue. Entonces hay gente muy sutil, hay gente que espera los lugares visibles, los lugares que realmente uno dice: si la gente entendiera el estar ahí, qué significa, el peso que significa el estar en un púlpito, la gente no buscaría eso. Buscaría primero la formación del proceso de Yahweh dentro de su corazón, para que saque toda la basura, para antes de anhelar un púlpito. Porque cada palabra que se predica será recompensada si es con el corazón limpio, o también será un juicio si tú predicaste con un corazón sucio. Entonces la gente ve como que yo quiero estar ahí, pero la intención del corazón no es la correcta, ¿sí? Entonces por eso es que usted ve tipo de gente que con el tiempo saca cualquier excusa y se va de la comunidad diciendo: es que aquí no me apoyaron mi ministerio. Pero ¿cuál ministerio? ¿El que él se creó por capricho personal, o el que el Padre le estableció? Porque el Padre que llama lo capacita y lo envía y lo forma. Pero tú vas a ver que una persona que es puesta por Yahweh no le importa el proceso. La oveja después la vamos a estudiar, pero estamos estudiando el corazón del cabro. Y dice en Proverbios 8:13, dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 16:5 dice: la abominación es de Yahweh, todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Quiere decir que la posición del cabro, del macho cabrío, ¿cuál es? Esa es desafiante, él es arrogante, sí. La mirada de él no es dulce, no es tierna,
sino la posición de él es como que yo soy y a mí nadie me mueve y a mí nadie me toca y a mí nadie me hace nada. Ellos son muy territoriales. De por sí estudiaba y el olor del macho cabrío dice que ese es un olor hediondo. Si usted mira la lana de la oveja huele, es un olor agradable. A una ovejita cuando está sucia, ella no, su olor no es como desagradable, pero el olor del macho cabrío sí se impregna y es un olor repugnante. Entonces, espiritualmente ese tipo de personas llevan un aroma espiritualmente a las congregaciones dañinas, contaminantes, desafiantes, y esa persona trae mucho daño a una congregación. En el término hebreo, Azazel, es algo que me ministró mucho porque uno no se da cuenta cuántas personas están con este espíritu cabrío dentro de las congregaciones, y cuando hay ceguera espiritual no se puede discernir el corazón. Y vamos a ir a Levíticos 16:8 y vamos a encontrar este término Azazel, que tal vez usted lo ha leído mucho, pero tal vez usted no entiende el trasfondo de la importancia de esta enseñanza. Hoy lo vamos a comprender. Dice, y echará, mira, dice, echará suertes Aarón contra los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Quería decir que, y dice, y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual creyere la suerte por Yahweh y ofrecerá expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces nos damos cuenta que Azazel tiene una descripción, es desierto, y ese espíritu lo que lleva a la persona es a la desolación y a la destrucción. Por eso si tú analizamos lo de la cabra, que ella trata de irse sola, una persona cuando tiene ese espíritu muy camuflado lo que va a buscar es ser una isla aparte, para que nadie la toque, para que nadie la confronte y para que nadie la forme. Entonces su resistencia es el orgullo y la soberbia, y siempre se va a resistir a la formación, a que le formen su corazón y su carácter. Dice, el nombre es un demonio, el nombre de un demonio que ronda esa región derivada a Sasá, y ese demonio conlleva al sacrificio, a la muerte. Entonces ahorita vamos a entender por qué el Eterno, cuando iban a hacer el día de expiación, no lo hizo con ovejas. ¿Por qué con cabras? ¿Por qué con ese animal? ¿Cierto? Y miramos, solamente hubo un cordero inmolado que nos trajo la verdadera libertad. ¿Pero por qué con cabras? ¿Por qué no con ovejas? ¿Cierto? El significado de Azazel es una expresión donde se arroja el macho cabrío, y es una expresión de animal impuro y animal inmundo. Y quiere decir que la cabra es uno de los animales que el Eterno también dijo en Levíticos que nosotros no debíamos comer. Y tú miras en Palestina, lo que más abundan son las cabras. Hay ciertos países que lo que más abunda son las cabras. Y esas cabras están consagradas a los dioses, y muchas de ellas son practicadas como dioses ídolos en muchos países, entre ellos Palestina. El macho cabrío se llama Azazel para implantar, y sobre ellos derramaban los pecados de todo un pueblo. Imagínate lo inmundo, porque cuando Yeshua estaba en el madero, dice que por una sola vez se sintió sin la presencia de su creador, de su padre, y fue cuando todos los pecados de la humanidad estaban impregnados en su cuerpo. ¿Y te acuerdas cuando le dijo, Elí, Elí, me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el espíritu del santo K2 se tenía que ir, porque ese cuerpo estaba impregnado de inmundicia en ese momento espiritualmente. Entonces, si miramos, cuando el sacerdote colocaba y ponía la mano sobre la cabra y sobre la otra, estaba impregnando todos los pecados del pueblo. Entonces imagínate lo inmundo que estaba ese animal. Entonces, si miramos, ¿cuál es la representación de las sectas satánicas? El macho cabrío, ¿cierto? Porque es un símbolo de poder y es un símbolo donde demuestran la arrogancia en contra de Yahweh.
Entonces, el macho cabrío se llama Azazel para implantar la maldición en la tierra. Entonces miramos cómo de verdad este animal es tan fuerte y tan posesivo sobre muchas cosas, y cómo Satanás hasta el día de hoy ha querido ser ese cabro, que ha querido gobernar, que ha querido imponer, que ha querido agredir a las ovejas perdidas de Israel. Si tú miras qué hace el cabro cuando ve la oveja, la agrede, la golpea. Y si tú miras, entre ellos mismos son muy agresivos. Entonces, ¿qué ha querido el macho cabrío hacer con las naciones de las 12 tribus de Israel? Golpearlas, maltratarlas, humillarlas, pisotearlas. Entonces, cuando tú ves una persona que llega a una comunidad a maltratar, a golpear con las actitudes, con las palabras, con las ofensas, tiene un corazón cabrío. Y a esas personas no se les puede dar lugares altos, porque tú le estás dando un lugar alto a un demonio tal vez, que a futuro puede ser la destrucción de toda una comunidad. Entonces, ¿quieres aportar algo? No. La cabeza, si tú miras, otra característica del cabro es que es agresivo, y dice que la cabeza con otros cabritos vive totalmente siempre desafiando, vive totalmente golpeando. Ellos siempre van a tratar de traer destrucción y de traer agresividad a un lugar, con las palabras y con el desafiar a la autoridad. Primera de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando en casa solamente ociosas, sino también chismosas, intrometidas, hablando lo que no deben hablar. Son personas que todo el tiempo van a buscar difamar, dañar, hacer daño con sus chismes, con sus comentarios, como que esto no me parece. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el pastor? ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Sí está de acuerdo con la decisión que tomaron con tal persona? Ese tipo de comentarios son muy sutiles, pero la persona está buscando adictos, está buscando quien le haya la razón, y está buscando no hacer un comentario para edificación, sino para destrucción. Colosenses 3:8 dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tiene el cabro? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, si miramos una de las reacciones de la persona que tiene esta raíz de querer desafiar o de querer ser más que otro, es cuando lo corrige otro hermano de la misma comunidad. Que no lo corrija el pastor, pero que lo corrija otro siervo. ¿Cómo actúa? Pero usted, ¿quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? A mí que me lo diga el pastor, pero que me lo diga esa persona, ese no es nadie para corregirme, ¿sí? Ese tipo de expresiones, ese tipo de actitudes, usted tiene que tener mucho cuidado. Hablaba un gran hombre del Eterno y decía que él tiene un ministerio muy grande, entre ellos tiene evangelistas, y todo el mundo le decía: no, es que ese evangelista es humilde, ese evangelista es un excelente siervo. Y le dijo: usted le va a levantar una calumnia y lo va a conocer, pero va a hacer una formación para ver quién es él cuando se le hace algo que de pronto a él no le gusta. Y entonces, entre dos líderes, él usó 2 líderes para probarle el corazón. Y entonces le dijo que le habían traído un chisme de él, un mal comentario. Y ese día ese tipo se salió de Chiro, se empezó a pelear, a contender, a gritar, a transformarse. Y le decía: no es que era muy humilde, no es que era muy dado a los demás, ahí lo conoces. Él no tiene una humildad verdadera, tiene una humildad fingida. Entonces, hay personas dentro de los siervos que tienen ministerios que tienen una humildad fingida, ¿sí? Mientras que no lo toquen o no le toquen algo que amen, es bien, es tranquilo, es sereno. Tóquele algo que ama, tóquele los hijos, por ejemplo, corríjale a sus hijos y lo verá que saca el macho cabrío que tiene. No, pero es que el pastor, ¿cómo me va a gritar hacia mi hijo? ¿Cómo me va a corregir a mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo me va a formar a mi hijo? Entonces, ¿para qué lleva a su familia si no quiere que la formen en una comunidad? Pero sacan el macho cabrío y dicen: no, con mi hijo nadie se mete, es que a mi hijo nadie lo va a humillar, es que a mi hijo nadie lo va a corregir.
Ahí esas actitudes son macho cabrío. O sea, yo quiero el ministerio, quiero cosas grandes, pero no quiero que me formen. No quiero que saquen lo feo de mí, no quiero que traten a mi familia. Miremos los esposos. Si los dos no tienen un corazón de oveja y el uno es cabro y la otra es oveja, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, porque esos casos también los hemos visto. El uno puede ser un corazón de oveja y el otro puede tener un corazón de cabra. Entonces, el día que pasa la angea del Eterno, el día que el Eterno permite una prueba, una situación, de pronto dentro del mismo ministerio, dentro de la misma comunidad, el cabro le va a tratar de dañar el corazón a la oveja. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los siervos. Vayámonos para otro lugar, le dice la cabra. ¿Y la oveja qué le dice? No, es que es necesario pasar por el fuego, es necesario ser formado, es necesario ser moldeado, no nos vamos a mover por tonterías. Corazón de oveja, corazón de cabro, pero es que porque son tan injustos, porque son tal cosa, entonces el cabro va a protestar y va a buscar golpear. Entonces le va a querer dañar el corazón a su propia pareja, porque si tú lees ahorita Mateo 24, te lo vamos a estudiar, dice que el uno se irá y el otro se quedará. No todas las parejas, no todas las familias son ovejas. Dentro de la misma familia van a haber cabros. Y usted tiene que pedirle mucho al Eterno revelación, porque si sus hijos son cabros y usted es oveja, puede que el enemigo use a sus hijos para sacarlo a usted del propósito. Porque si el hijo se quiere ir a pecar, se quiere ir a hacer cosas de maldad, y usted como oveja, usted dice, no, pobrecito mi chinito, me lo regañaron, me lo corrigieron, pero vaya a ver interiormente quién es ese hijo, ¿sí? Y usted tras del hecho le aplaude y se va por él, usted termina siendo una cabra igual. Entonces, en un ministerio, en una familia, no todos son ovejas. Y uno tiene que pedirle mucho discernimiento al Eterno en estos últimos tiempos, porque el corazón es engañoso, el corazón lo discierne y lo prueba el Eterno. Y por eso a veces Él permite las contiendas, permite las difamaciones, permite el que tú encuentres a alguien que con el tiempo dijo, me cansé de esto. O sea, que fue una oveja camuflada, ¿ya? Porque la oveja jamás deja el redil. Eso lo vamos a entender con el otro estudio. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:2, que dice, y vamos entendiendo las características de alguien que tiene ese espíritu muy profundo en su interior. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, la cabra es traidora, impetuosa, infectuosa, amadores de los deleites, más que de Yahweh. Pero miren este versículo y subráyelo. Tendrán cara de oveja, póngale oveja, pero dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Quiere decir que si usted es oveja, no se junte con un cabro, porque si no usted se va a contaminar y usted va a terminar tal vez perdiendo la pureza del cordero y de la oveja, porque la cabra no es pura, la oveja sí. ¿Sí? Por eso es que él dice que fue el cordero inmolado. Si tú mirabas cuando hacían ofrenda, ¿qué ofrendaban? Un cabrito, ¿cierto? Un cabro. Pero cuando era la expiación, era la cabra. Y cuando miramos, cuando dicen que hicieron la analogía del Mishkan, de los corderos al cordero inmolado, era manso. Y si tú miras, él no se resistió al proceso del dolor. Él se dejó humillar hasta lo sumo. Él se dejó humillar de los gobernantes, de la religión, de su mismo pueblo, porque su mismo pueblo fue el que lo humilló, el que lo ultrajó, el que lo golpeó, el que lo traicionó. Por eso te digo que el cabro es traicionero. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuántas personas están erradas creyendo que son ovejas del Eterno? ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta que son pensamientos muy guardados y vemos cómo Satanás cada día dentro de las comunidades
va a buscar llenar más rebaños llenos de cabra que de ovejas. Por eso uno de pastor debe tomar una decisión y es cómo quiere su crecimiento. Con multitudes que lleguen y sean solo cabros que al final van a ser de condenación, o quieres un rebaño de ovejas que amen al Eterno y amen la palabra, ¿sí? Porque si uno mira, las congregaciones están llenas de cabras, pero si el Eterno viniera y le dijera, de todo este redil, solo estos 3 son ovejas mías, qué sorpresa se lleva el pastor. Y sabes que lo más triste es que ya el pastor de hoy en día no tiene discernimiento. Ya el pastor está ciego. Y usted se pregunta ¿por qué? Hemos conocido casos muy difíciles que gente en pecado como el homosexualismo, como el lesbianismo dentro de un altar de adoración. Y el pastor nunca se dio cuenta de que en su altar había lesbianismo, que en su altar había prostitución. Pero lo importante es que los jóvenes estén contentos y canten y toquen y hagan su espectáculo, ¿no? Eso es lo más importante hoy en día, porque es que al joven para tenerlo contento pues hay que apoyarle sus talentos, ¿no? Así sea una prostituta, así sea un homosexual, una lesbiana, lo importante es que el joven esté dentro de una congregación. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre un verdadero remanente y un verdadero siervo del Eterno? Dice 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores se avergüencen de los que calumnian sobre vuestra conducta. ¿Qué hicieron las cabras que estaban siguiendo al mismo Yeshua? Hacían dentro de ellos sus propios rumores diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es el hijo del carpintero para que venga a decir que es el hijo de Yahweh? ¿Sí? ¿Quién es este? Las cabras son los que golpean la misma palabra, los que rechazan la buena doctrina. Y usted mira cantidad de gente que cuando se le habla la verdad se enoja, que cuando se le predica la sana escritura la rechaza, golpea con palabras y dice, ¿quiénes son estos locos judíos? Porque es que la gente es tan ignorante que cuando se habla desde la raíz del origen las cosas, lo primero que se le viene es judío. Ni siquiera sabe qué es judío, ¿no? Ni siquiera sabe qué es el pueblo de Israel y ya juzga y critica y dice que es judío. Entonces, la misma ignorancia y vemos cómo los cabros se levantan, ¿no? A golpear, con las palabras. Hemos tenido casos de pastores que les han dicho a la gente, es que eso allá son los locos judíos, esos son los locos que están hablando cosas erradas, pero nunca han cogido el libro y lo han estudiado. No lo han estudiado desde el contexto verdadero, entonces por eso se levantan a golpear y a hablarle al pueblo, a decirle tengan cuidado con los judíos porque es que ellos están locos, pero o sea que la escritura es locura, o sea que lo que escribió el Eterno es mentira, porque es solamente para el pueblo de Judá. Entonces dice acá que tenemos que evitar ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque realmente una cabra camuflada puede hacerte a ti contaminar el corazón. Este símbolo de Azazel es un espíritu que está rodeando la iglesia de hoy en día. Por todas las congregaciones a nivel del mundo, el espíritu de Azazel está queriendo gobernar. Por eso es que usted mira hoy en día, y esa es la otra parte que vamos a encontrar ahorita, que usted mira gente de aquí para allá. Se está 1 año, 2 años en una congregación, como no logró lo que quería, como no lo colocaron en lugares altos, ¿qué hace? Va y se va a otro redil. Y como allí tal vez le corrigieron el pecado a sus hijos, también se va y se va para otro redil. Y como allí tal vez le hablaron la verdad, ¿qué hace? Vuelve y se va para otro redil. Entonces el espíritu de Azazel está haciendo que la gente no tenga identidad y que la gente coja de congregación en congregación. Hoy en día es muy fácil, cuando usted le corrige a alguien y dice, no, como aquí no me aman, yo me voy para otro lugar, que allá sí me aman, ¿cierto? Porque allá sí me dicen lo que yo quiero escuchar, porque allá no me forman, porque allá no me instruyen, porque allá no me corrigen. Entonces lo fácil es moverse del lugar.
Y esa es la moda hoy en día. Eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Vamos a leer Mateo 25:32, ¿qué dice? Lo leíamos ahorita, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, apartará las cabras de las ovejas. ¿Qué quiere decir? Y yo te hago una pregunta, Andrés, antes de ir al otro punto. Dentro de un redil debe haber cabras y ovejas. Bueno, precisamente iba a hacer un aporte porque hace algún tiempo tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio también sobre el tema y veía como, digamos, una persona que le hacía una entrevista a un pastor de ovejas, ovejas de animalitos, de ovejas como animales, ¿ya? Él tenía un rebaño de 700 ovejas, ¿sí? Eran bastantes ovejas. Muchas. Y él le decía, bueno, ¿y qué tal son las ovejas? Él le preguntaba, y no, las ovejas son muy calmadas, son muy tranquilas. Sí. Pero también existían los lobos, estaban los lobos. Y él decía, pero usted también tiene cabras dentro del rebaño. Le decía, sí hay cabras dentro del rebaño, pero no pueden superar el 10%, ¿sí? De las ovejas, porque si aún superan esa cantidad, se contaminan las ovejas de las cabras, o las cabras las alejan del rebaño y las hacen aislarse hacia un lado. Imagínate. ¿Sí? Entonces, nada más ahí le da a uno mucha enseñanza precisamente de lo que tú de lo que tú estás hablando y estás enseñando en esta noche, y es de que hay que tener cuidado cuando te quieres acercar a una cabra, porque te puede alejar del propósito del Eterno y te puedes contaminar y te puedes eres una oveja y te puedes volver una cabra. Mira que el padre fue muy enfático y es muy enfático en la Biblia que él no dice que los va a tener juntos, dice que los separa, porque el padre no puede mezclar. La misma creación es tan perfecta que ya no se puede mezclar. Entonces, espiritualmente nos está enseñando es, usted no tenga el miedo de quitar una cabra dentro de un buen redil, porque el miedo me va a llevar a creerme más misericordioso que el Eterno, y eso pasa con la inmadurez, ¿no? Cuando yo soy inmaduro y guío un rebaño, digo, no, pues esta persona es un poquito rebelde, pero no importa. A veces se subleva, a veces llega y me mira mal que casi me quiere pegar, a veces ni me contesta o a veces es grosero, pero no importa, es un proceso. Pero tenemos que escudriñar hasta qué tiempo, porque si lleva 10 años siendo un insujeto, 10 años siendo un rebelde, 10 años que no quiere sujetarse a ninguna obra dentro del propósito de Yahweh, hablemos desde 3 años. Un proceso de 2 años, uno dice, la persona está muriendo a la vieja carne y a la vieja naturaleza. Pero ya después de 3 años y con sus mismas actitudes de querer golpear, de querer decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ya es un cabro que toca mirar si es necesario sacarlo. ¿Sí? Si ese cabro, ¿qué tanto daño hace a los demás? Porque los demás están mirando el ejemplo, están mirando cómo esa persona actúa, cómo esa persona reacciona, y si el pastor no tiene la autoridad, simplemente se va a llevar a una cantidad de personas que tal vez eran ovejas, pero se resultaron convirtiendo cabras. Y aún aquellos que de pronto son nuevos en este camino, son los que más están vulnerables a estas cabras, porque ahí es donde ellos aprovechan, o es la debilidad del neófito para caer como en las manos de esa cabra. Claro, porque el nuevito, toda persona que llegamos por primera vez a una comunidad, llegamos viendo al hombre, y eso es normal. Con los años vamos madurando y vamos poniendo la mirada en el autor y consumador, que es Yeshua. Pero al comienzo tú sigues al que te trajo, ¿sí? Al que te guió al camino. Y si esa persona no tiene el corazón recto y correcto y sale con el tiempo con cosas, esa persona se va a confundir y va a decir, pero si él es el que me guiaba, ¿por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué dejó la manada? ¿Por qué dejó el redil? ¿Cierto? Entonces, gracias al Eterno,
Eso es otra cosa que hay que hablarle muy claro a la gente cuando llega por primera vez a una comunidad. No ponga la mirada a ningún hombre. Exacto. Porque cualquier hombre te puede golpear el alma y te puede hacer daño y te puede afectar tu llamado, te puede afectar tu propósito. Porque realmente hay personas que usted no puede asegurar por los años tampoco. Porque puede ser 10 años una oveja, pero con un corazón de cabra. Y usted los va a ver en algún momento, y eso yo lo he aprendido con los años y la experiencia con mi esposo. Entonces, no asegura nada a los años, no asegura que haya sido un líder, pero usted empieza a ver con pequeñas actitudes, ¿sí? El corazón se va reflejando y vamos a ver unas pequeñas actitudes, cómo usted puede ir mirando si esa persona tarde o temprano la va a golpear a usted, como pastor, como siervo. Dice, primero no apoyan la obra, para ellos es una carga el apoyar. Cuando usted ve una persona constante que le cueste apoyar, es un corazón de cabra. Que cuestione, pero ¿por qué toca hacer esto? ¿Pero por qué toca tal cosa? ¿Pero por qué si mi tiempo, si mi trabajo, si mis cosas? Corazón de cabra. Y usted no le puede delegar más cosas y funciones a esa persona porque tarde o temprano no va a ser algo para bendición. Anda de congregación, de congregación, de congreso, de congreso, de revelación en revelación, de profeta en profeta, de roe en roe, de rabino en rabino. Porque hoy en día la moda es el rabino y el roe, ¿sí? Entonces, no, que aquel trajo la tremenda revelación, que dijo la letra yo, que dijo la letra no sé qué, y para allá se va. No, que es que hizo el sidur del Shabbat tremendo y se fue para allá. Entonces, es una persona inmadura espiritualmente que no tiene identidad y tiene un corazón que le cuesta sujetarse a un solo lugar. Entonces, saquemos este pedazo de la Biblia, borrémoslo totalmente, Hebreos 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan con alegría y no quejándose, como esto no es provechoso. Entonces saquémoslo de la Biblia, porque eso no existe para la cabra. Para la cabra eso es algo que no le gusta, ¿cierto? Entonces usted mira que hoy en día hay personas que predican y dicen, no, pero es que usted que siga al Eterno y ame al Eterno y viva una vida íntegra, con eso ya tiene todo. No permite que el pastor le aconseje sobre su vida personal. Es este tipo de personas que dicen, no, el pastor no tiene que saber mi vida, a él no le interesa mi vida. Y si entonces usted fue a una comunidad que le ayuden a restaurar su alma, entonces ¿para qué va? ¿Sí? Entonces, este tipo de personas que son como con sus tapados, como con sus cosas, y usted escucha, es que nuestro hogar es de dos, cuando son casos de parejas, y te dicen a ti, es que nosotros sabemos cómo solucionamos nuestras cosas, y tienen una cantidad de conflictos, de pecados ocultos, de mentiras, de tapados. Entonces, ese tipo de personas tapadas y falsas, hipócritas, no son confiables tampoco para un ministerio. Porque tú tienes que ser un libro abierto. Tú tienes que ser transparente con la persona que el Eterno. Obviamente, si el pastor es una persona del espíritu, ¿no? Porque si es un carnal, un adúltero o un hipócrita, o es una persona que no tiene alrúa y no tiene santidad, pues usted que le va a abrir su corazón, ¿no? Porque va a ser un demonio para acabarle su vida, ¿no? Estamos hablando de verdaderos siervos puestos por el Eterno, ¿no? Pero ese tipo de personas tienen muchos tabús frente a su vida, no reciben consejos. Y si usted le da un consejo, hace todo lo contrario. Usted le puede decir, mire, no es el tiempo de comprarse una casa, espere el tiempo del Eterno, mañana la compró. Ese es un cabro. Le dice, no es el tiempo de casarse, se casó. No es el tiempo de hacer ese negocio, lo hizo. Entonces ahí usted está conociendo que esa persona no tiene un corazón verdaderamente de oveja. Es una persona que no le gustan las reglas, las normas. Llegue temprano, llega tarde. Cabra. ¿Quién va a creer que por esas pequeñas cosas usted identifica a alguien cuando tiene cabra? Usted mira a una persona y dice, no, pero es que el llegar tarde no es malo. Y llega a la hora que quiera. Y tras del hecho, cuando se le corrige porque llega tarde, ¿cómo hace la cabra? Se enoja. Cuando usted le exige algo, no quiere hacerlo, porque ella cree que tiene la razón y tiene una justificación siempre para hacerlo. Entonces, ese tipo de corazones hay que tener mucho discernimiento. Y yo sé que en el transcurso del ministerio, de los años, de la madurez,
el Padre cada día lo va a formar a usted para que usted tenga un discernimiento verdadero y usted cuide su corazón de las cabras, ¿sí? Porque realmente el enemigo lo que va a querer es dañar el propósito de todo un pueblo. Dice acá en Santiago 5:9, hermanos, no quejéis unos contra otros, no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Dice que el Eterno tiene que cuidar a los redimidos de los últimos tiempos de ese tipo de personas, porque al final lo único que va a traer ese tipo de personas es maldición a un lugar, maldición a una comunidad, división, destrucción. Entonces, yo tengo que pensar muy bien si yo quiero crecer, cómo quiero crecer, si yo quiero avanzar, cómo quiero avanzar, si yo quiero que mi ministerio crezca, pero a qué magnitud, de qué forma y con quiénes lo debo hacer. Porque si tú miras, a veces por el afán o por la ansiedad de querer tener un pueblo, de querer que el ministerio crezca, de querer de avanzar, de querer que el lugar donde el Padre me ha puesto tenga un crecimiento, yo escojo a veces a mi manera, a mi parecer. Y puedo estar escogiendo a alguien que va a ser, alguien que va a afectar todo un propósito. Entonces, eso también nos ha llevado a crecer con el pastor, y es que los privilegios del Eterno no son para cualquiera. Y que hay que discernir mucho más allá el corazón y tener un buen tiempo prudente para saber si esa persona realmente es apta o no es apta. Porque a veces los que se creen aptos no lo son. Y a veces los que de pronto se ven pequeños son. Entonces, a veces hay gente que llega a la comunidad buscando un lugar, buscando una posición, pero el corazón simplemente no ha sido transformado. Y a veces tardará años, ¿sabes? A veces alguien, para que sea oveja, tiene que pasar procesos duros, tiene que pasar procesos de dolor, de humillación, de quebranto, de humillación, para poder llegar a tener un corazón de oveja. No todo mundo llega a ser oveja, ¿sí sabías? No todos llegan a ser oveja, porque si todos llegaran a ser oveja, pues imagínate cómo crecerían los redimidos de hermoso. No hubiera necesidad de corrección, no hubiera necesidad de tantas cosas. Pero date cuenta que hoy en día el Eterno está cada día siendo más selectivo con su pueblo, con su remanente. De los confines de la tierra está sacudiendo la tierra, está sacudiendo los ministerios y está mostrando quiénes son y quiénes no son. El Padre, en su infinita misericordia, la palabra no se puede mentir, y Él está haciendo eso, está separando lo bueno de lo malo. Y está sacando a la luz gente, y va a sacar a la luz gente que durante muchos años fue una gran mentira. Nunca tuvo un corazón limpio, nunca tuvo un corazón transparente, nunca tuvo un corazón sincero. Y si miramos una de las señales del fin, dice en Mateo capítulo 24, dice, estando sentado en el monte de los olivos, los talmidín se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo de estas cosas será señal a la venida y al fin del siglo? Respondiendo Yeshua le dijo, mira que nadie os engañe, ¿sí es? ¿Qué nos está diciendo esta noche? Cuidado, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Yeshua, a muchos se engañarán, oiréis de guerra, rumores de guerra, mira que os turbe, cuando es necesario todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Dice acá más adelante, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos a las gentes por causa de mi nombre. Mira que esto hacen las cabras. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. O sea, las cabras se van a golpear, entre ellos mismos se van a destruir. ¿Usted no ha visto que cuando alguien se va de la comunidad y tiene ese espíritu de cabra o ese espíritu azazel, ¿qué hace? Va y lo busca. Para llenarse su corazón de ínfulas, de veneno, y para que resulten en el mismo cuento. Y a la final resultan todos destruidos y apartados. Pero cuando una persona se va con un espíritu incorrecto dentro de una comunidad, busca, y las personas llegan y empieza a llenarse. Sí, es que tenaz ese pastor, ¿no? Ese pastor hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y después con los años uno va a ver el resultado de las cabras es la destrucción. Entonces por eso el Padre siempre advierte, dice que se destruirán unos a otros. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio en el reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda a tomar la casa. En el campo no devuelvas atrás para tomar su espada. Dice acá que en aquellos días serán acortados por causa de la venida de nuestro Salvador. Y dice que unos estarán juntos y el uno se irá y el otro se quedará. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si de pronto toda una familia se congregaba? ¿Por qué si todos iban al mismo lugar, recibían el mismo alimento? ¿Por qué el uno se quedó y el otro se fue? ¿Acaso no recibían el mismo alimento? ¿Acaso no recibían la misma enseñanza, la misma doctrina? ¿Acaso no eran del mismo redil? ¿Por qué resultó el uno apartado y el otro se quedó? Mira que lo dice en el versículo 40 del 40 en adelante. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, uno será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis qué hora ha de venir el Adón. Dice que velemos y nos cuidemos de ese tipo de espíritu en nuestro corazón. Porque el Padre sabe todo, ¿sabes? El Padre sabe si tú tuviste un buen mentor, tuviste un buen alimento y te fuiste a comer basura, eso tú tendrás que rendirle cuentas al Eterno. Porque hay gente que es tan manipuladora, que dice, es que a mí me hirieron y yo no quiero volver a saber de pastores, yo no quiero saber de lugares, pero ¿qué le hirieron? ¿Lo corrigieron? Y por recorregirle su camino usted le llama a herir. El Padre sabe porque el pastor lo tuvo que corregir. El Padre lo sabe absolutamente todo, absolutamente todo. El Padre sabe si tú tuviste una buena formación, si tuviste un buen acompañamiento y tu decisión fue ser una cabra más. Eso, Él también tendrás que rendir cuentas delante del Adón. Si el Padre sabe que tú tuviste un privilegio, un ministerio y tú lo desechaste por orgullo, por pereza, por alguna situación emocional, sentimental, por alguna situación de tu propia vida que tú no fuiste capaz de dejar en el momento que lo tuviste que dejar y abandonaste el llamado del Eterno y abandonaste el propósito, de eso tendrás que rendir cuentas. Porque hoy en día la gente es experta en hacerte la víctima. Usted los ve hoy en día y el pecador nunca va a decir que pecó. El pecador va a decir que es que fue la congregación. El pecador jamás va a decir es que yo hice daño, es que yo pequé, es que yo estaba haciendo cosas incorrectas y por eso me tuvieron que corregir y me tuvieron que sacar. El pecador nunca va a tener la capacidad de decir la verdad. El pecador va a decir, es que fue que me hicieron, es que fue que me hirieron, es que fue que me ultrajaron, pero nunca va a tener la capacidad de decir, es que yo abrí la puerta al pecado, es que yo hice lo incorrecto y por eso es que yo me merezco la reprensión. Entonces, date cuenta que eso es lo que tenemos que cuidar en los rediles, ¿sí? Porque hay gente que es experta de ir en lugar y va con el mismo pecado, ¿sí? Fue adúltero en una congregación y llega otro y va a ser adúltero. Fue ladrón en un lugar y va a llegar a ser ladrón. O sea, es impresionante lo que estamos viendo, pero el Padre nos está advirtiendo, no se aterren de lo que van a ver en los últimos tiempos. Veía el caso de uno de las manos derechas de una gran mujer que tiene una iglesia muy grande y él era el encargado de la seguridad de esa pastora y el tipo, como viajaba con la pastora a muchos países, con los pastores, él se enamoró de otra mujer estando casado en otro país. Entonces cuando él se enamoró de otra mujer, él empezó a mandarle correos a la misma esposa de él, a amenazas que los iban a matar, que iban a matar a la pastora, que bueno, él hizo todo un montaje. Entonces ella vivía muy asustada y vivía pues muy atormentada por sus dos hijos y este hombre hasta que empezó a tener relaciones sexuales con esta mujer y empezó a mandarle mensajes a la pastora que la iban a matar, que la iban a asesinar, que tuvieran cuidado, que bueno, no sé, que él creó un montaje que lo iban a matar a la cabeza principal de seguridad y todo eso.
llegó hasta el punto de la mentira que el tipo se vio tan atrapado por el demonio del deseo sexual de esa mujer, que él fue un día, mató a la esposa, mató a los 2 hijos y se hizo pasar como la víctima. Y la pastora pues destrozada porque era una de sus manos derechas, ¿cómo le va a pasar eso a uno de mis manos derechas? No sé qué. Hasta que todo como sale a la luz en el momento que tiene que salir, y resulta que encontraron después unos correos en el computador de él, y él era el mismo que enviaba los mensajes de amenaza. Y entonces él hizo todo ese montaje para matar a sus propios hijos, a su esposa, amenazar a la pastora para adulterar y irse libre con la otra mujer que tenía. Pero él iba y se congregaba con la familia, iba y se hacía pasar como la víctima. Entonces, en estos últimos tiempos, como uno como siervo, uno tiene que tener los sentidos espirituales muy abiertos, porque hay gente que llega con una cantidad de cosas a la congregación, y que si uno no tiene la sabiduría y la santidad y la madurez para confrontar, te aseguro que vas a ver cosas que en los últimos tiempos nos vamos a sorprender. Entonces, no todo aquel que se acerca a querer servir dentro de un propósito del Eterno va a ser una oveja. Por eso te digo que el macho cabrío es Satanás. Y ese tipo de actitudes, cuando tú empieces a mirar esas actitudes a una persona, cuando tú empieces a mirar que una persona ya no se quiere comprometer, ya no quiere tener compromisos, examina qué está pasando en esa persona. Si es pecado y tal vez la persona no tiene el carácter suficiente para decir sí, yo estoy pecando. Porque cuando tú has visto un ladrón que dice que robó, nunca. Cuando tú dices un adúltero que adulteró, nunca. Cuando tú dices alguien que mató, jamás. Entonces, hoy en día tenemos que pedirle mucho al Eterno que por su misericordia nos guarde y nos ayude a discernir quién realmente es oveja. Porque a veces por el afán de querer tener una cantidad de personas, usted puede estar trayendo cabras de maldición a la congregación. Entonces, si el deseo suyo son los números, usted va a tener muchas cabras. Pero si el deseo suyo es la salvación, usted va a tener ovejas. Porque el anhelo del Eterno dice: yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí no dice yo vengo por las cabras y las ovejas. O sea, quiere decir que no cualquiera va a ser rescatado por Yeshua, y no cualquiera se puede llamar oveja, y no cualquiera puede decir que tiene un corazón de oveja, porque es que hoy en día cualquiera se cree oveja y va a ver y no es una oveja. Entonces tenemos que orarle mucho al Eterno, los siervos que el Eterno nos permite formar gente. ¿Qué tipo de formación vamos a dar? ¿Qué tipo de corazones vamos a formar en los últimos tiempos? Porque créeme que si vamos a llenar las congregaciones de cabras y vamos a tener la gente como el diablo ha querido tenerla, pues no estamos afectando nada en el reino espiritual. No estamos haciendo nada, simplemente estamos llenando un lugar donde simplemente hay un club social, donde la gente va y recibe un mensaje, pero su vida sigue siendo igual o peor. Entonces, con mi esposo le hemos pedido mucho al Eterno: Eterno, danos ovejas, no cabras. Porque para tener cabras es fácil, pero para tener ovejas con un corazón como Yeshua, como corderos mansos, por eso él dijo: aprende de mí que soy manso de corazón, ¿cierto? Dijo: aprende de mí. Y para tener esa mansedumbre espiritual y tener un corazón lleno de amor, lleno de fe, lleno de una actitud correcta delante del Eterno y delante de los siervos, no cualquiera la tiene. Por eso, usted no se afane si usted se le va a un cabro. Y si el cabro le saca a cualquier momento los cachos, en cualquier momento lo iba a hacer. Lo que pasa es que hay gente que es más hipócrita y se demora un poquito más, pero tarde o temprano va a sacar lo que es. O yo te digo una cosa: el que adultera, adultera de la noche a la mañana. Para nada. No, el que adultera tiene un pensamiento desde hace mucho tiempo, premeditado. El que mata, como el caso que yo te estoy diciendo. Sí. Imagínate, él veía a la esposa, veía a los hijos, iba, se acostaba con la prostituta y venía lleno de maldad, lleno de contaminado.
Y hasta dónde le llegó la maldad que llegó a matar sus 2 hijos y su propia esposa, o sea, sus propios niños. Entonces, por eso es que hoy en día usted no puede creer en las lágrimas de cualquiera que le llegue llorando a la comunidad, usted no puede creer en cualquier cosa que le diga a la persona, porque hay gente que está pecando y te llora y te dice que no. Aunque está pecando, te finge y te lleva a la manipulación, porque Satanás, que es un manipulador. Y algo que el padre, en lo que el enemigo no le conviene, es que haya una comunidad limpia, que haya una comunidad en santidad, que haya una comunidad pura. Sino Satanás quiere ver una cantidad de cabras dentro de una comunidad llenas de maldad, llenas de pecado y llenas de rebeldía y llenas de muchas cosas. Entonces, estos no son tiempos para que nosotros sigamos con emociones, porque pues triste por el evangelio emocionalista que dice, ganarás el mundo, ganarás multitudes, pero ¿para dónde? ¿Para dónde van esas multitudes? ¿Para dónde va esa cantidad de gente? Y estos son tiempos de pedirle mucho discernimiento y de pedirle mucha madurez para poder formar gente, ¿verdad?, que tenga un corazón como el de Yeshua. Nosotros no necesitamos seguidores de hombres, necesitamos seguidores de Yeshua, talmidines verdaderos. Y para tener talmidines verdaderos se necesita gente con carácter, gente que tenga la habilidad de corregir, de formar, de edificar, de plantar, de hacer la voluntad del Eterno más que sus propios sentimientos. Porque un líder o un pastor o lo que usted quiera llamarlo, con sentimientos débiles no sirve. Porque llega y lo manipulan, porque llega cualquier palabra y lo mueve, porque llega cualquier persona con 3 lágrimas y lo convenció. Y eso es lo que tenemos que morir, al pensamiento que la palabra se rige con sentimientos, a que vamos a formar un poco de gente débil dentro de las congregaciones, a que llega cualquiera y lo mueve. Si has visto que un rey débil, ¿qué hace? Llega cualquiera con 3 palabras y lo movió y lo sacó, lo confundió y lo llevó para el infierno. Entonces, si nosotros no maduramos al pueblo, si los que están guiando un redil no maduran y no tienen la capacidad de discernir, de saber quién es oveja, quién es cabra, no estamos haciendo absolutamente nada en los últimos tiempos. Y yo creo que tenemos que pedirle mucho discernimiento. Y con esto cierro porque es la primera parte. Entre 8 días vamos a estudiar el qué es oveja y en 15 días vamos a estudiar qué es verdaderamente la oveja de Israel. Porque es que cuando Yeshua nos dijo, tenemos que interpretar, porque la gente cuando se va a una iglesia manipula con este texto. Pero es que dice la palabra que si el pastor ve que se va una, deja las 99 y se va detrás de él. Sí, ¿cómo no? Ese texto es la gente manipuladora y la gente sinvergüenza, así que lo usa, ¿no? Pero es que mi pastor no me buscó cuando yo me fui. ¿Y quién decidió irse? ¿Y por qué se fue? O sea que el pastor tiene que descuidar un redil que está fiel por un sinvergüenza que no quiere. O sea, date cuenta que el humanismo y la mentira de Satanás en los últimos tiempos, cómo ha distorsionado la escritura, ¿no? Entonces, estuvo 10 años en la comunidad, decidió irse y volverse para el mundo y el pastor tiene que ir detrás de él. Es que la gente es descarada hoy últimamente, ¿no? Y manipula y después se va hablando diciendo, es que nadie me buscó, nadie me llamó, nadie estuvo conmigo cuando yo me fui. Es que esto fue un sinvergüenza que se quiso ir. Y ese texto lo tenemos que enseñar y aprenderlo muy bien, porque por eso es que hay tanto sinvergüenza manipulador. Sí, es muy diferente a un bebé que está comenzando a caminar y tal vez por una X o Y situación está pasando algo difícil y necesita de fortaleza. Pero ya que usted me salga después de 10 años, que usted quiso irse y que usted lo tenga que buscar como un bebé recién parido, yo no creo eso. La recién parida es la que hay que buscar. ¿Cuánto es un recién parido? Te pregunto a ti. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un bebé cabrío, una oveja recién parida, más o menos? ¿Cuánto tiene el tiempo como para que camine fuerte? No, la verdad no sé Ponle tú unos exactamente. 6 meses, máximo un año. A ese bebé recién parido y recién formado es el que hay que cuidar y hay que sostener. Okay. Pero al sinvergüenza viejo, ya después de cierto tiempo, ya no está para que lo cuiden, está para cuidar.
Entonces esa es la manipulación de los últimos tiempos. Es que yo me fui y nadie me buscó. ¿Sí es que ya no hay amor? No, eso ya es manipulación de los hombres. O sea, quiere irse, quiere pecar, quiere hacer su voluntad y quiere que lo estén buscando. Eso no tiene sentido, eso no está escrito en la Biblia. Eso no tiene sentido. ¿Tú te imaginas diciéndole los discípulos a los sinvergüenzas, a los que hicieron daño? No, es que tenemos que buscarlos, tenemos que ir detrás de ellos. No, ellos iban detrás de las ovejas. ¿Sí ves? Es distinto decir detrás de un cabro que no quiere nada con el Eterno, que no quiere formación y que tras que pasan los años, de lugar de ser luz, de ser bendición para una comunidad, es carga y es oposición.